Continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico, para hablar sobre los desafíos que tiene el país en materia económico, productivo, comercial, a sabiendas de que el riesgo país ha caído sustancialmente, lo cual es importante como imagen en el exterior. ¿Cómo ve las tareas cumplidas y los desafíos que quedan en el país en esta materia? Ingeniero Landazuri, muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo. Yo creo que en términos generales es un resultado que demuestra que las expectativas del país en términos generales han mejorado en los últimos meses. El primer trimestre se registra un crecimiento interesante del 3% y eso también se debe, primero creo yo, a una situación política más estable, también a que ese fantasma que muchos actores, tanto económicos como sociales y políticos ven, que es el correísmo, como que se ve más alejado de la posibilidad de llegar al poder, y eso también como que le garantiza al país un espacio en el que pueda elegir dentro de actores más apegados hacia otro tipo de visiones de desarrollo. Por otro lado, también venimos de un año en el que decrecimos 2%, y era indudable que íbamos a tener un rebote, ¿no? Eso era visto desde el punto de vista de que los asuntos relacionados con los cortes eléctricos iban a terminar el primer trimestre de este año. En esa línea, pues, lo que yo vería es un gobierno que todavía tiene por hacer una tarea pendiente de mostrarnos un plan de desarrollo, un modelo económico, un plan de producción, pero que ha dado unas señales que indudablemente son buenas. Por ejemplo, la captura de Fito, por ejemplo, el asunto de plantear la disminución de subsidios en el diésel para ciertas flotas pesqueras, pues también me parece que es un paso correcto o en el camino correcto, pero el Ecuador todavía, Miguel, mantiene esos asuntos estructurales que hemos hablado varios años, ¿no? Es decir, leyes laborales, seguridad social, de lo que sé que están hablando también allá en Ecuador, y por otro lado, el asunto del gasto corriente, que sigue siendo un desafío bien grande para que no sea tan rígido. Entonces, sé que los subsidios es parte de eso, por lo tanto yo diría que son señales buenas en términos generales, pero todavía da bastante por hacer, y eso no es solo un mensaje para el gobierno, sino para la sociedad entera, ¿no? Es decir, hoy nos toca discutir algunos asuntos que son incómodos, pero que son necesarios para el desarrollo del país. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted la agenda legislativa que se ha planteado, en donde precisamente lo que usted señalaba, hay necesidad de profundizar reformas que mejoren el panorama, por ejemplo, laboral, reformas laborales que son fundamentales? Sí, ese es un tema interesante, lo de la Asamblea, ¿no? Es decir, hoy me parece que el presidente tiene una tarea que es indudablemente grande, pero también tiene ya un espacio que no habíamos visto en algunos años en el país, ¿no? Es decir, un espacio en la Asamblea, un espacio de gobernabilidad que parecería razonable, al menos por un tiempo. No nos olvidemos que están ahí las seccionales pululando en el ambiente, y eso hace que probablemente el ruido político vuelva a ser parte del quehacer ecuatoriano en los próximos meses. Entonces, creo que la agenda legislativa ha tenido pros y contras, si me pregunta Miguel, en la línea en la que, a ver, nosotros hemos encontrado buenos oídos en general en el gobierno, salvo algunos asuntos bien específicos. Es un gobierno que está abierto, lo mismo pasa en la legislatura, son legisladores que han escuchado nuestras propuestas para algunas leyes, pero en términos generales, si usted se fija, lo que ha pasado es que llegan algunas leyes y como se incorporan ciertas cosas, pues ahora lo que tenemos es varias denuncias por inconformidad de materia, al final terminan siendo temas constitucionales que podrían ser observados por la propia Corte. Entonces, me parece que en ese proceso en el que la Asamblea es muy afín al gobierno, pues sí tiene pros y tiene contras. Es decir, los contras me parece que es perder los espacios de institucionalidad que son necesarios, y es aquellos que probablemente le alerten al presidente de algunos asuntos que ahora vemos
que están siendo denunciados y que fueron incluidos en la propia asamblea porque el presidente pues probablemente no haya querido tener la quemada política, si cabe la expresión, por estos asuntos. Entonces, me parece que hay de las dos, pero indudablemente han avanzado rápido y también es un mensaje para los actores económicos en el sentido de que el país ha encontrado un espacio de gobernabilidad que puede ser una ventana importante para atraer inversiones, pero siendo razonables, ¿no? Es decir, acordémonos de las propuestas del expresidente Lasso, de su ministro Prado o Campana en su momento, que hablaban de 15.000, 20.000 millones. Ahí me parece que el presidente Noboa también ha sido mucho más aterrizado, más racional en los mensajes que da. Es decir, estamos hablando de 1.000 millones por acá, 600 millones en energía eólica, que pueden ser intenciones por ahora, Miguel, interesantes, pero que se cristalizarán una vez que el Ecuador muestre estabilidad genuina, estabilidad real y un ambiente atractivo para los negocios. No nos olvidemos que los 800 puntos de riesgo que hoy tiene el Ecuador también le pasó a Lasso después de la vacunación. Es decir, es algo que para mí demuestra algo de estabilidad y mejores expectativas, pero los asuntos estructurales que yo comenté permanecen ahí como haciendo que el país no sea atractivo. Por ejemplo, estaba conversando con actores en Chile, en Perú o en Colombia, y todos tienen proyectos mineros, todos tienen proyectos petroleros, eléctricos, etcétera. Entonces, el gran desafío para el Ecuador es ver cómo somos atractivos dentro de ese entorno, pensando que no solo es un asunto de este gobierno. Crónicamente el Ecuador ha tenido problemas para atraer inversión. Y en ese asunto, volviendo a la pregunta inicial de esta segunda parte, pues la legislatura tiene ese desafío de mostrar espacios de gobernabilidad, pero junto con institucionalidad, para que el país pueda ver y pueda reflejar eso al entorno económico y ver un país que al final tiene instituciones fuertes, que probablemente sea el gran debe no solo del Ecuador, sino de América Latina en general. Ingeniero Osvaldo Landazuri, ¿cómo ha visto usted la gira presidencial que realizara el presidente hace poco? Estuvo en República Popular de China, en España, en Italia. Habló de atraer inversión por 1.000 millones, especialmente en el sector eléctrico y otros acuerdos. ¿Cómo ve usted esto? Es interesante, hay que entender que también me parece que Noboa le falta rodearse todavía de un equipo más fuerte, de un equipo que pudiera ser algo más crítico y poder decirle no en ciertas cosas y poder ser actores que realmente aporten en términos de análisis, aunque sea incómodo en un momento. Entonces, a ver, si me pregunta, entiendo que, por ejemplo, Marruecos es un actor que ha mostrado cierto interés en inversiones y eso ha implicado abrir una embajada para tratar de acercar los dos países. Lo de China probablemente tiene que ver con dos cosas, ¿no? La primera es tratar de renegociar lo que le debemos, que son alrededor de 2.700, 3.000 millones de dólares del remanente de la deuda con ese país, que un rato llegó, acuérdese Miguel, a cerca de 10.000 millones de dólares, es decir, era muy importante lo que le debíamos. Sigue siendo relevante, pero ya menos. Y lo otro es abrir fuentes de financiamiento. Me parece que ese pragmatismo que el gobierno está mostrando puede ser una vía correcta, pero teniendo en cuenta que el mundo en términos geopolíticos ha cambiado mucho y por lo tanto esos acercamientos tienen que ser siempre valorados, tienen que ser siempre balanceados con esta nueva realidad que es bastante sui generis y distinta a lo que habíamos visto en años anteriores, en donde el mundo era unipolar y ahora es multipolar. Entonces, por ejemplo, mañana no es que en ese pragmatismo diría yo nos acercamos a Rusia porque nos compraba banano, camarón o flores, no tiene sentido aquello. Entonces, me parece que está bien, me parece que está dentro de este esfuerzo que está haciendo el presidente Noboa por dar un país o mostrar un país que se abre nuevamente al mundo y que tiene estabilidad política, que ha elegido un presidente que tiene una visión determinada que para mí no está tan clara, pero me imagino que al transmitirla ojalá lo haya hecho de manera correcta. Y en esa línea pues la intención se relaciona con tratar de bajar el riesgo país para que el Ecuador pueda volver a endeudarse en mercados internacionales y el presidente tenga la capacidad de hacer infraestructura e inversión en obra pública. Eso es lo que
están buscando. Entonces, en esa línea no veo mal, me parece que está bien, pero de todas maneras, insisto, se cristalizará todo esto una vez que el Ecuador muestre una agenda país que sea creíble y que sea sostenible en el tiempo. Ahí veremos entonces si es que algunos de estos esfuerzos se van transformando en realidad una vez que podamos mostrar una situación distinta a la que habíamos mostrado antes. Ingeniero Landázuri, ¿cuáles cree que debieran ser las prioridades del gobierno en este momento, a sabiendas de que tiene necesidad? Reforma laboral, fortalecimiento económico, inversión extranjera. Es decir, ¿cuáles cree que debieran ser las prioridades? Bueno, yo diría que son tres, ¿no? Y la primera es entender cómo el plan de seguridad se relaciona ya con algo de largo plazo y que sea creíble, ¿no? Es decir, que realmente el Ecuador muestre un espacio distinto de tranquilidad de lo que hemos visto en los últimos años ya. En el Ecuador me parece que esa es una prioridad que sigue estando ahí, Miguel, y que lamentablemente no tiene cambios significativos. Veremos cómo la captura de Fito provoca cierto movimiento en las bandas, pero probablemente los actores más pesados, más fuertes, son ya multinacionales y eso dificulta mucho el trabajo de las naciones. Lo segundo es el empleo, es decir, para mí ese es un tema bien relevante que se relaciona con la inversión, es decir, si es que Noboa en esta ventana que tiene, me imagino yo, de 6 meses, 1 año, en la que la gente estará esperando a que el presidente muestre una dinámica económica diferente, probablemente el empleo sea un asunto muy importante a la hora de atacar la seguridad por un lado y por otro el bienestar de la gente. Entonces yo me inclinaría a pensar que ese es el segundo tema relevante, es decir, hay que entender cómo de alguna manera dinamiza la economía, y entiendo que en eso sí está el gobierno. De las fuentes que yo tengo, pues en todos los países está mostrándose para atraer inversión, para atraer recursos frescos, y eso es bueno, pero al final debería transformarse en empleo, porque de lo contrario lo que vamos a ver es ruido otra vez con las elecciones seccionales diciendo que no han habido cambios significativos, ¿no? Entonces, esa es la segunda prioridad. Y la tercera que yo atacaría de manera rápida, estoy expectante, esperando a ver qué es lo que pasa allá en el país, digo ya pues estoy fuera del país, es el asunto del gasto corriente, y yo empezaría con las empresas públicas. Acordémonos que en una entrevista con Janet y Nostroza, el presidente hablaba de estar en los directorios de las empresas públicas para ver qué hay, cómo hacer, o sea, que eso demuestre cambios. No creo que va por ahí el asunto, me parecería que es un tema más político, pero sí ver los balances de Petroecuador, pero sí ver qué es lo que pasa con esos asuntos tan delicados de nuestra economía, porque se fija, Miguel, cuando uno ve qué es lo que pasa en Petroecuador, tomo esta empresa como ejemplo, se fija que hay sueldos de $4,000 de rangos medios o de 4,500 que son parecidos a los de un ministro o a las de un presidente de la compañía, un gerente de la compañía. Entonces, ¿a qué hora atraigo yo buenos perfiles para que realmente transformen la forma de hacer, la forma del quehacer económico de esa empresa? Es por dar un ejemplo nada más. Entonces, ahí uno se fija que son asuntos estructurales bien complejos los de esas empresas. Entonces, yo me inclinaría por esos tres, porque creo que primero, en el tema de seguridad, pues es lógico, es lo mínimo que uno necesita para subsistir y para poder hacer negocios. Segundo, el empleo, porque me parece que a partir de aquello pues va a generar una sensación diferente, y eso tiene que ver con dos aristas, Miguel: inversión y leyes laborales, que entiendo que son las que la Asamblea y la ministra de Trabajo están llevando adelante en conversaciones y diálogos con varios actores de la sociedad, que me parece que es el camino correcto. Y el tercero es entender cómo mando un mensaje fuerte a los actores económicos diciendo las empresas públicas y por lo tanto el gasto corriente se pone en orden. Entonces ahí tiene una hoja de ruta de corto plazo que debería ser implementada rápidamente para tratar de dar ahora ese salto de expectativa a realidad
de una sensación económica más estable y más sana, ¿no? Es decir, donde circula más plata, hay más transacciones y eso ayuda mucho a la economía. Entonces, yo me inclinaría por esos tres temas, insisto, que son rápidos, y en esa línea tratar de incorporar actores que sean mejores en términos generales dentro del gobierno, es decir, ministros con mejores perfiles, actores que pudieran ser incómodos en algún momento, pero que son necesarios para que el presidente no encuentre demasiado solo al poder a la hora de tomar decisiones que son difíciles y que requieren mucho análisis alrededor. En ese sentido, los tiempos serán fundamentales. Por ejemplo, la relación del Ejecutivo con la Asamblea, aprovechar que este momento tiene mayoría para hacer estas reformas. Incluso la aspiración que no sean mayorías mínimas, porque pueden malograr en algún momento algunos de los proyectos que envíe el Ejecutivo, ingeniero Landázuri. Sí, es correcto, Miguel. Y en esa línea, pues muy probablemente la ventana que tiene el presidente Noboa tampoco es tan grande, ¿no? Eso hay que estar bien claros. O sea, yo no creo que es un asunto de hablar de un novoísmo o algo por el estilo. Nosotros elegimos aquello que vimos como algo menos malo que la otra opción en un momento, y el presidente tiene como que ¿cuál es la palabra? La oportunidad por un lado y la obligación por otro de demostrar que no era la menos mala de las opciones, sino era la mejor opción. Y ese es un desafío que no tiene lamentablemente demasiado tiempo para mostrarse. Entonces tiene ahí un montón de actores que están pululando alrededor del poder político y que quieren retomarlo y están esperando la mínima oportunidad para hacerlo. Entonces, me parece que aquello de todas maneras sigue pasando en el Ecuador, y en esa línea, pues, no caer en lo mismo de Lazo, ¿no? Es decir, acordémonos, insisto, en ese ejemplo, la vacunación fue exitosa, se veía un presidente que podía manejar la cosa pública con cierta eficiencia y respuesta rápida. La población enseguida respondió con una gran aceptación y todo lo demás, pero se vino al piso rápidamente. Yo creo que Noboa es mucho más astuto políticamente que el expresidente Lazo, pero eso no garantiza que la ventana de tiempo sea muy grande. Es decir, me parece que el Ecuador necesita respuestas urgentes en estos tres temas que yo había hablado, sobre todo en los dos primeros, es decir, seguridad y empleo, que son el top o la prioridad de lo que la gente habla en las encuestas, lo que uno conversa, son esos dos temas, Miguel, seguridad y empleo. Y en esa línea, pues, hay que darle ese mensaje claro al gobierno, es decir, estamos todos expectantes, hay que entender que sin un plan, yo no veo un plan y soy muy objetivo en eso, es decir, si uno habla con el Ministerio de la Producción, por ejemplo, Miguel, no existe un Ministerio de la Producción. El ministro de la Producción cree que la industria es banano y camarón. Es decir, para ellos no hay nada más que aquello. Entonces ahí es donde hace falta que otros actores incorporen visiones diferentes para la Sierra Central, para el norte del país, Azuay, abajo, etcétera. Entonces todo aquello pues tiene que ver con una visión integral, insisto, y una ventana de tiempo que lamentablemente no es muy larga. Y en esa línea, pues el presidente no tiene ya esa luna de miel de los 90 días, que acordémonos que a nivel mundial es reconocida por el análisis de ver qué es lo que pasa. El presidente viene de un año que ya tuvo algo de fricción con algunos actores, que algo de desgaste también con el IVA, con las gasolinas, etcétera. Entonces, esa ventana, insisto, me parece que no es muy extensa. Y en esa línea, pues, desde afuera lo que se mira es un presidente que está haciendo muchos esfuerzos y esperamos a ver qué es lo que pasa. Pero todavía no se ve nada concreto y ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Y en el tema de acuerdos comerciales, ¿cómo ve el panorama, ingeniero Landázuri? Yo creo que los acuerdos comerciales, Miguel, han cambiado bastante de lo que se creía en los años 90, ¿no? Por eso es que este gobierno me parece que es mucho más pragmático que aquellos muy dogmáticos que le acompañaban a Lazo, aquellos libertarios de Ecuador Libre, ¿no? Que veían el país como encerrado en ese entorno mundial de los años 90, de Milton Friedman y todo lo demás,
que realmente ha cambiado mucho. Entonces, creo que más que acuerdos, Estados Unidos es la muestra más clara de aquello, ¿no? Acá, porque estoy en Estados Unidos, se ve más bien una visión bien distinta de cómo miran los tratados de comercio, es decir, son acuerdos en los que ellos buscan más bien equilibrios en términos de qué es lo que te vendo, qué es lo que tú me vendes, qué aranceles tienes, etcétera, cómo está el empleo. China ha demostrado también que la manufactura es absolutamente relevante si uno quiere hablar de innovación. Entonces, en esa línea me parece que el Ecuador ya tiene varios acuerdos comerciales que son importantes. Falta el de Canadá. Me parece que Panamá y Centroamérica pueden ser destinos bien interesantes para nuestra manufactura. República Dominicana, que es un país que este año, Miguel, va a ser de los que más crece en América Latina y el Caribe. Entonces, quizás ahora toca ver aquellos acuerdos comerciales que complementen en cierta medida la poca manufactura que quedaría en el país, porque de lo contrario, lo que vamos a encontrar luego es un modelo de desarrollo muy inclinado hacia la costa agroexportadora y toda la Sierra Central con problemas respecto al empleo. Entonces, yo priorizaría aquellos acuerdos. Está Canadá ahí como un tema de cierre, está Corea también como otro asunto, y probablemente con eso el Ecuador tiene mercados muy interesantes, pero acordémonos que en términos generales, al ser vendedores de frutas y de commodities sin mucho valor agregado, pues esos acuerdos comerciales no garantizan mayor cosa cuando uno no agrega valor, Miguel. Es decir, los nuevos modelos de desarrollo que se estudian en las escuelas de negocio incluyen mucho de inteligencia artificial. Por ejemplo, para que tengamos una idea, las flores que se cultivan en nuestro país terminan pagando regalías a Holanda, que son los que desarrollan las variedades. Entonces, todo aquello tiene que cambiar para entender que la relación comercial del Ecuador con el mundo agregue valor y le incluya en cadenas de valor más largas, que es lo que yo discutía con varios actores, incluso en este mismo medio. Y ahora creo que la razón me acompaña cuando uno ve el desarrollo de China, el desarrollo de la India, el desarrollo de Vietnam, el desarrollo del sudeste asiático, que está acompañado de cadenas de valor muy largas. Entonces, ese desafío es importante, no ha pasado en América Latina, estuve en varios países y les comentaba aquello, pero el Ecuador todavía tiene esa oportunidad de guardar algo de lo que le queda de industria y de hacer un modelo de desarrollo que pudiera dinamizar de cierta medida algunos sectores que van a verse muy afectados con algunos de los acuerdos comerciales, especialmente el de China, que va a ser un desafío enorme cada vez, Miguel, porque vemos ahí que tal y como lo lo habíamos predecido, creo que es la palabra, la balanza comercial con China es muy desfavorable con el país y crecientemente desfavorable. ¿Se acuerda usted que habíamos hablado de ese tema en varias entrevistas? Entonces ahí el desafío es ver cómo agregamos valor y cómo exportamos más. Y eso tiene que ver otra vez con los temas estructurales que hemos topado en esta entrevista. Ingeniero Landazuri, ¿cómo optimizar el manejo de la caja fiscal? Pues ese es un asunto bien interesante. A ver, nos dicen y nos han tenido, yo digo, engañados como a niños diciendo que es que no hay cómo topar la caja fiscal porque son militares, policías, maestros y doctores. Pues la pregunta que tengo yo es, ¿y están seguros que la seguridad o los militares trabajan eficientemente? Bueno, militares tal vez es un asunto más delicado, lo mismo la policía, pero ¿están seguros que los maestros, que los doctores son los que tienen que ser, que los gastos son eficientes, que están controlados? La respuesta obvia es no, Miguel. He dado un montón de ejemplos y siguen habiendo ejemplos, es decir, cómo uno sigue mandando más y más plata porque le ordena eso la Constitución para que exista más corrupción en los hospitales. No tiene sentido. Pues lo primero que debemos hacer es auditarles, poner la casa en orden, y ahí vamos a entender cómo no ha sido necesario gastar tanto en ciertas cosas y tal vez hay que gastar más en otras. Pero indudablemente el optimizar la caja fiscal pasa por primero controlar la cosa pública, y eso es lo que no está pasando en el Ecuador. Es decir, el gobierno central llega generalmente ha pasado eso con Moreno, con Lazo, y habría que ver que no le pase a Noboa, pero hasta ahora le ha pasado lo mismo. Llega y se acomoda a esa situación, es decir, pongo mi gente para que controle las empresas públicas,
no hago cambios significativos, y eso en general lo que ocasiona es un statu quo en el que yo me acomodo al poder, porque además es muy atractivo. Es decir, la constitución y la situación política del Ecuador es muy presidencialista. Entonces lo que sucede es que llega un presidente nuevo y se encuentra con un gran poder alrededor, y eso es realmente una droga que atrae a cualquiera. Entonces eso debe cambiar y debe optimizarse. Para mí la manera más adecuada de optimizar es auditar a las diferentes instituciones del Estado, no solo central, sino también a los GATS. Una pregunta bien relevante que deberíamos hacerle al país es: ¿está usted de acuerdo con que el 85% del ingreso de los GATS se destine a inversión real, tangible, y no a sueldos y salarios? Eso preguntemos. Yo creo que la mayoría de gente va a estar de acuerdo, porque el asunto no es solo del gobierno central. La caja fiscal tiene problemas por todo lado, y es realmente el sector público el que se niega a ajustarse en el Ecuador. Todos los privados nos hemos ajustado, pagamos más IVA, nuestros sueldos son más bajos en términos reales de lo que eran hace 5 o 10 años. El sector público no, Miguel. El sector público gana 3 veces lo que gana en promedio, 3 veces lo que gana una persona en el sector privado. El sector público no ha variado. Entonces, esa fiesta tiene que terminar en algún momento y tiene que haber rendición de cuentas. Entonces, ahora creo que con esta pregunta uno puede atar mejor los cabos del modelo de desarrollo que yo propongo. Es decir, con instituciones fuertes, asamblea, contraloría, justicia, etcétera, pues uno garantiza que exista rendición de cuentas real. Y esa rendición de cuentas tiene al final que demostrarle al país que los recursos, que la caja fiscal se maneja de manera eficiente. De lo contrario, es un círculo vicioso en el que el país necesita más y más impuestos y más plata. Y eso no termina. Y entonces la pregunta que me han hecho varios es: ¿por qué no termina? Porque es una caja sin fondo, es decir, es un saco sin fondo, un saco roto, a donde va muchísima plata y luego se filtra en corrupción, y luego se filtra en autos de alta gama, o se filtra, me refiero a los GATS o a todos los actores del sector público, en corrupción en medicinas, etcétera. Entonces, mientras eso no cambie, Miguel, muy probablemente estaremos expuestos a que esto siga sucediendo, y mientras eso no cambie, insisto, realmente el país en general no verá cambios profundos, porque hay un actor que necesita más y más plata, y por lo tanto subo impuestos, freno el crecimiento económico, que es lo que pasó el año pasado. Si es que este año vuelve a haber otra reforma tributaria, por ejemplo, pues muy probablemente lo que encontremos es que eso afecta nuevamente el crecimiento y el consumo. Entonces la respuesta a esa reforma tributaria es decirle al Estado: bueno, ahora le toca a usted, le toca ya la tarea, hemos hecho el esfuerzo a los privados, y ahora usted tiene que garantizarnos que nuestros recursos se usan de manera eficiente. Bien, muchas gracias al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico. Temas de interés en los desafíos que tiene el gobierno en materia económica, social y fiscal. Muy amable, Osvaldo. Siempre es un gusto, Miguel. Gracias por la invitación y un saludo. Muy amable. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el economista José Abel Delfina, analista económico, para hablar sobre un tema de interés. ¿Por qué no acceden a nuevos créditos al menos más de 1.26 millones de ecuatorianos? ¿Qué está pasando con el crédito en el Ecuador y su accesibilidad? Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.